amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández, un día más, y hoy traigo un recorrido pero por la historia de Caibarín. Algo que tengo pendiente, la visita a un amigo mío que ya lo he puesto en 2 ocasiones, pero eventualmente haciendo mi recorrido, una gente muy metido de lleno en la historia de Caibarín, una persona que ha sido por años coleccionista en objetos, en fotos y en la propia historia y sabiduría de Caibarín. Quiero llegarme hasta su casa, quiero hacerle una entrevista en el plano personal y hablar de la historia de Caibarín mucho más. Así que quiero que me acompañen en esta visita a casa de Lenin Flores. Y como siempre le digo, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, sí, mi gente, lo prometido es deuda. Me he encontrado en 2 ocasiones, eventualmente, a mi amigo Lenin, como todo el mundo le llama, y siempre ha dado una reseña las 2 veces que lo he tomado en mis videos, con su vasta sabiduría en la historia y en el arte, y sobre todo de Caibarín. Hoy estoy en su casa, como lo prometido es deuda, para entrevistarlo, porque quiero empezar por la parte personal, para que muchas personas que ven el canal de diferentes lugares del mundo, que no son de Caibarín y lo conocen, sepan de quién estamos hablando. Buenas tardes, Lenin. Me gustaría empezar que digas tu nombre completo. Bueno, primero un saludo para todos los caibarinenses en cualquier lugar, en cualquier rinconcito de esta única tierra que tenemos. Mi nombre realmente es Lenin Flores Márquez. Nací en los años 60 y pico. Siempre desde muy niño me dediqué a conservar las cosas jamás, cosas antiguas, es decir, todo aquello que tenía cierta relación con la historia, con el pasado de mi querido terruño Caibarín, el cual nunca me he podido separar de ese amor que siento por ese patrimonio, y inclusive todo lo que he logrado acumular en todos los lugares que he estado, he dicho que es un patrimonio Caibarín. Y es por eso que he ido, a las personas, los caibarinenses mismos han ido enriqueciendo esta colección. Aquí podemos apreciar relojes de personalidades de Caibarín, como era, tengo el reloj de Quintín Bravo, tengo el reloj de Adalberto Remedio, quien fuera alcalde de Caibarín entre los años 1927 a 1933. Todos conocemos a Quintín Bravo, fue el primero en levantarse en la guerra independentista de 1895, muerto en Caibarín en el 1940, y el cual guardo la aldaba de la puerta y además del reloj que antes mencioné. Aquí también guardo muchas cosas que eran de instituciones, como el reloj de la colonia española. El termómetro que estaba en el puerto. Algunas estatuas y figuras que pertenecían a personalidades, como dije anteriormente, de Caibarín, entre ellas estatuas de mármol, estatuas de bronce, figuras de porcelana, entre otras hallazgos que hay, además de eso, de armas, machetes mambises, como el de Gumercindo Suárez, el Daniel Broche, quien fuera capitán del Ejército Libertador y también de Caibarín, entre eso también el de Luis Monteagudo, también de Caibarín, Mambí, guarda el revólver, que aparece a veces con otro nombre, pero bueno, realmente se llamaba Luis Monteagudo. También guardo cuadros de casi todas las personas que pintaron en Caibarín, dígase de Clotildo, dígase de Juan Bravo, dígase de Luis Hernández, dígase de Leopoldo Romañán, que aunque nació en Sierra Morena en el 1862, realmente inmortalizó nuestro bello litoral, nuestras bellas marinas y nuestros bellos cayos. Caibarín fue su inspiración, ¿verdad? Y los cayos de Caibarín. Exactamente. En gran parte de su obra. En gran parte de su obra, inclusive
siempre Caibarén era un vocablo inseparable hasta su muerte, acaecida en el 1851, era un vocablo inseparable de sus labios, y es por eso que quiero retomar aquí el nombre de Leopoldo Romañán y Guillén como uno de los grandes personajes, no solo de Cuba, sino también del mundo, inclusive un pintor respetado por los demás pintores, dígase Carlos Enrique, gran pintor cubano, Amelia Peláez, sentían un gran respeto y una gran admiración por el gran Leopoldo Romañán. Aquí guardo también objetos que sirvieron muy personalmente como el propio Manuel Martínez Otero, como ese bastón, ese pequeño bastón que es un símbolo, una cosa simbólica, que guardó con mucho amor Martínez Otero, ese gran fotógrafo que aparece inclusive en enciclopedias del mundo entero como uno de los grandes fotógrafos que ha dado nuestra isla. Porque realmente él nació en España, murió joven en 1906, y es así que he ido formando todo este patrimonio. Me quedan muchísimos detalles que en otra ocasión quizás pueda hablar. Tengo la Virgen, la famosa Virgen de la Caridad que servía en las procesiones, ¿me entiendes? En Caibarien, la Virgen de la Caridad, que es esa Virgen cubana, esa misma Virgen que los mambises le pedían a esa misma Virgen que tenía. ¿Tienes una foto con los mambises de Caibarín también? Sí, tengo fotos. Que muestra eso. Sí, tengo una foto de los mambises de Caibarín que muestra eso. Y también quería decir algo, a veces pocas personas saben que cuando mataron a Maceo, llevaba en uno de sus bolsillos una medalla de la Virgen de la Caridad de plata. Pocas personas lo conocen. Cuando cae el 7 de diciembre de 1896, tenía en su bolsillo una medalla de plata con la esfinge o con la imagen de nuestra Virgen de la Caridad, el cobre, que es nuestra patrona, es nuestra Virgen. Algunos grilletes de esclavos en el famoso central o ingenio de Dolores, el cual fue atacado en el 1897 por José González Plana, ese gran mambí. Bien, vamos a estar un momento a seguir después hablando, ¿no? Sí, vamos a detener un momentico y vamos a hacer un recorrido por aquí, por tu sala y por tu saleta, donde tienes gran parte de la historia, y así vamos mostrándole a las personas y vas dando una explicación de la historia de cada cosa. Y me dijiste que comenzando vamos a hablar de la parte arqueológica de Caibarín, Sí, de sus inicios en la arqueología. Realmente a veces limitamos la historia de Caibarín cuando Fernando Peláez mostró el 4 de mayo un documento del 1593 para vender la hacienda de Caibarín. Es uno de los documentos más antiguos que existe, según Miguel Alcover, en su página 385 de su boletín, de su famoso boletín. Pero realmente en Caibarín se sabe que habían asentamientos aborígenes, y aquí es una muestra. Estas piezas se han encontrado. Son piezas arqueológicas de aquí de Caibarín, de los aborígenes de Caibarín. Estos son bolas líticas o esferolitas, que es bolas de piedra. Esto es una gubia hecha de caracol. Y esto es un mortero yucateco bastante extraño, porque se conoce poco, no se encuentran mucho. ¿Ve? Ellos usaban la redondez de la... Sí. En el caso de mortero, esto no. Y entonces utilizaban también bombas de sílex, de la piedra de sílex. Y estas bolas, no sé si sabes que estas bolas líticas o esferolitas, era de acuerdo al tamaño que tiene, es de acuerdo a la jerarquía y a la edad. Sí, porque eran ceremoniales más bien. Eran ceremoniales. Realmente esta bujía se hacía mayormente con el caracol Strong Bujía. Strong Bujía, exactamente. Conocido como el cobo, para la gente de Caibarín. ¿Qué pasa? Que esto pertenecía al sistema funerario, de enterramiento. Sí, de enterramiento funerario. Exactamente. Muy interesante eso. Claro, muy interesante. Y así vamos empezando por la arqueología. Y tengo otras cosas que en su momento también van a ser presentadas, que pertenecían a... También tengo un famoso fututo que está ahí, y también pertenece a esa... Me dice que este reloj que está acá era el de la colonia española. El de la colonia española. Dice que ese reloj tiene un diseño muy bonito. Inclusive
Tiene la esfera esmaltada, un reloj que realmente es una maravilla, no solo por su maquinaria que data del 1886 y todavía se conserva en perfecto estado, en perfectas condiciones. Y además de eso, tiene un estilo ecléctico, como lo puedes ver, al igual que tenía la colonia. Hay algunos historiadores que dicen que realmente ese reloj se hizo para el Liceo y no para la colonia. Se hizo para el liceo y no Y para no la para la colonia. colonia. El Hotel España es muy importante, realmente fue hecho en el 1905 por el gran maestro de obra Bernardo Fernández, que también hizo varias obras en Caibarén, por ejemplo, los chalés de los Delgados, las casas que están enfrente de esos chalés, donde hoy está la UNIAC y donde hoy está el PCC, fueron hechas por Bernardo Fernández. Aquellos fueron la construcción datan del 1918, esta data del 1905. Con este edificio es importante porque con este edificio comienza el arte arquitectónico ecléctico en Caibarén. Es por eso que siempre se le daba, yo traté siempre de que nunca lo demolieran, que siempre se quedara, porque realmente, y además pasó a la posterioridad, porque en él fue por primera vez que se comió la famosa salsa de perro. No podemos olvidar al gallego Argüelles, que siempre estaba en disposición de servir y de ayudar a los seres humanos. Dio siempre una muestra de filantropía y de amor al prójimo, según cuenta, aunque yo no tuve la suerte de conocerlo. Siempre era una personalidad única, una persona que gustaba de conversar tanto con pobres como con ricos. Jamás tuvo diferencia ese gallego Argüelles, y que... Ven acá, perdona que eso, porque tengo un nieto que es de Argüelles, que sigue mi canal. Argüelles fue el dueño original del Hotel España. Original del Hotel España. Y también de la terminal de ferrocarril. También de la terminal de ferrocarril de Argüelles, inclusive. Inclusive hay una muestra, esa primera terminal fue construida en el 1886 y fue el famoso de obra español Antonio Macé el que la construyó, el cual yo te mostré una foto que no sé si la vas a... Yo la tengo ahí, que la voy a poner en este momento. Entonces es una historia bonita eso de Argüelles, que es una gente que simpatizaba con los pobres y que compartía con los pobres algo meritorio. Me han hecho muchas anécdotas de él, inclusive hacía como especie un caldo y lo daba por detrás del hotel a los pobres. Muy importante, en un momento difícil de la historia de Caibarén. Argüelles siempre sobresalió por esa filantropía y por ese amor al prójimo que todos debemos tener. Es verdad que sí. Este reloj pertenecía a Eduardo Linares. Era muy conocido Eduardo Linares con su famosa procesadora de madera, como se le decía. Realmente era una compañía que se dedicaba a importar madera, bellas maderas, las traía de Honduras, las traía de Brasil, traía maderas y la importaba. Y hoy en día muchas bellas casas que se hicieron en Caibarén, que aún se conservan, eran traídas con esa madera. Inclusive muchos chaleses que se levantaban en el litoral de Caibarén, estilo neocaliforniano, eran traídos por madera de Linares. Y como tú hacías una retórica ahorita con respecto a eso, realmente tenía un pito en su fábrica que tocaba la entrada, la salida, el almuerzo, la merienda, y esto traía una consecuencia verdaderamente... Era el pito más famoso del puerto, todo el mundo se guiaba por el pito de Eduardo Linares. Y hay una famosa anécdota que un día él lo tocó un poco atrasado y la gente le protestaba y dijo: no, este pito es mío, lo toco a la hora que yo quiera. Demostró su firmeza en la... Sí, los talleres de Eduardo Linares que estuvieron ahí en Calle 2, José Luis Robado y Maceo. Sí, José Luis Robado, esquina Maceo, como esquina ahí Maceo. mismo estaba. Ahí mismo estaba. José Luis Robado, ese gran general nacido en Sagua. Nacido en Sagua.
Oye, y dice que también ahí en Linares vendían los cortes completos de casa, de este tipo de casas de tabloncillo. Exactamente, te ibas ahí de acuerdo al tamaño que tú querías. Él te hacía un corte de casa de tabloncillo. Por cierto, muchas de estas casas, por ejemplo, esta era de ese estilo, aunque fue anterior a la fundación del taller de Linares. El taller de Linares. Me hablaste también del reloj de uno de los mambises de Caibarín. Sí, te hablaba de este reloj. Este reloj era de Quintín Bravo. Quintín Bravo, que aunque nació en Remedio, vivió muchos años en Caibarín. A raíz de la intervención norteamericana en Cuba en 1898 y se perdió la guerra, entonces él después vino a vivir a Caibarín, un hombre con una trayectoria casi hecho un niño. Le mataron al padre, a todos sus hermanos en la guerra y nunca desistió en la lucha. Murió aquí en Caibarín en 1940. Me di cuenta que era de él por sus familiares y además de eso porque todavía tiene un cartón detrás que dice propietario y muy borroso decía Quintín Bravo. Me di cuenta que estábamos en presencia del reloj de Quintín Bravo y entonces sus nietos que quedaban me lo confirmaron. Sí, ese era el reloj de mi abuelo, sin yo decirle nada. ¿De qué te parece este reloj? Me dijo, ese reloj era el de mi abuelo. Entonces por eso pude conocer que era el reloj de Quintín. Realmente son obras de arte con un valor histórico grande. Aquí llegamos, nos encontramos aquí en este azul que era muy difícil de lograr, era un azul muy bello. Tiene un tema mitológico, pero pertenecía a los Delgado. Realmente era a José Francisco, que era realmente como se llamaba, José Francisco Delgado, y Cárdenas, que era el otro apellido de él. Ese gran comerciante que hizo muchas cosas y muchas construcciones en Caibarín, inclusive. Inclusive, donde hoy se está construyendo un museo, también lo mandó a construir. Y te decía que ese edificio lo había hecho Bernardo Fernández, el maestro de obra, y esto estaba precisamente ahí, así como también una vaga del 1700 y pico. Sí, quedamos ahorita que la dirección del Chalet Delgado es Narciso López y Máximo Gómez, esquina ahí. Entonces, el edificio de Correos y Telégrafo lo mandó a hacer. Lo mandó a hacer José Francisco Delgado. José Francisco Delgado. Ayudado también por el de Economía de Sánchez Aballí. Que era el ministro de Economía y de Comunicaciones en ese caso del gobierno de Machado, que acuérdate que se extendió hasta el 33, la famosa huelga del 33. Claro. Ahí, entonces Sánchez Aballí ayudó. Algunas otras cosas se las debemos también a Sánchez Aballí, independientemente de su política, independientemente de su sistema cosmológico, filosófico o político, su posición política. Realmente sí ayudó a Caibarín en muchas cosas. Por ejemplo, en eso apoyó mucho a Caibarín, en que Caibarín se hiciera eso. Es por eso que en honor a él la calle Tercera se llama Sánchez Aballí, cuando se llamaba Laguna. Laguna, sí. Y con una calle que pasaba por lugares importantes, porque salía de un lado en su principio del muelle 25, pasaba por el España, el Hotel España, la fábrica de hielo. Exactamente. ¿Qué pasa? Que hoy vemos esos barrios poco concurridos, y realmente esos barrios eran muy concurridos. Inclusive cuando se hizo el Paseo Martí, que no se llamaba Paseo Martí, que lo hizo el maestro de obra Juan Carrillo, el cual que vamos a llegar ahí, tengo un bastón que es un fusil. Realmente que esa calle se llamaba Calle Real, después se llamó General Carrillo, y después entonces en el 1926, cuando hace Torres Salvatore, hace la estatua de Martí, una de las más bellas de Cuba. Le ponen Paseo Martí. Ya. Bueno, vamos a aprovechar y poner el bastón fusil. Mira, papito, aquí tenemos, esto es un ejemplar. Fue hecho en Inglaterra en 1896. Vete filmando para que veas cómo es el funcionamiento. Se abre
Ya. Se Ahí le va coloca la la... bala, se cierra este adorno, porque esto es un arma secreta, se echa para atrás. Sí, porque Vamos. es un arma secreta. Sí, mira, para que sientas el disparo, para que los caibarinienses sientan el disparo. Sí, compadre. ¿Ves? Pero era un curiosidad. hombre que tenía talento para construcciones, pero era un hombre de, como se dice, voy a hablar para que la gente me entienda, tenía muy malas pulgas y entonces tenía enemigos y entonces se acompañaba de esa arma secreta. No sé si la habrá usado alguna vez, no tengo referencia, pero la gente lo sabía, entonces se cuidaban de provocarlo, Sí, porque tenía el fusil en su bastón. Era una cosa de la época, una prenda de la época, es de hierro como tal. Sí, porque el bronce sirve para disparar porque se abre. Inclusive lo probamos un almero y yo y dispara perfectamente. Escucha, vaya, Dispara perfectamente. Este también era de otro sujeto de Caibarín, es también un arma oculta, es de plata, el cabo es de plata. Lo ve y no es realmente no es un bastón normal. Se llamaba stocking, también se llamaba stocking, o estilete, la gente le llamaba muchos nombres. Ya, porque tenía una daga. Tenía especie de un punzón con una zanja, que esta zanja es para que dé hemorragia interna, con una punta. Ya. Cosas muy curiosas. Amigos, ya terminando esta primera parte, porque realmente hay mucha historia y mucho conocimiento de acá de Lenin. Este primer video, hay mucho más filmado que vamos a seguir subiéndolo seguido uno del otro para recoger todo lo que podamos de la historia de Caibarín, de las artes universales y de Caibarín en la casa acá de mi amigo Lenin Flores, un conocedor, una gente dedicado de por vida al arte, a la historia universal y de Caibarín. Siempre esperando que den like, que comparten, que se suscriban al canal y como les digo al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo.